incremento de apenas $30. Eran 100 hasta ahora, 60 del bono de guerra más 40 del cesta ticket, y ahora pasan a ser, como tú decías, 60 más 30 del aumento para convertirse en 90 del bono de guerra y 40 del cesta ticket que se mantiene. Entonces estamos hablando apenas de un incremento de $30 sobre el salario integral, pero bonificado, y decíamos nosotros que bonificación no es salario. Ese incremento no tiene ninguna incidencia sobre prestaciones sociales, sobre vacaciones, sobre todos los otros conceptos de carácter laboral de los que son acreedores los trabajadores, y que recordemos que ha sido la vieja lucha de que la bonificación no funciona como mecanismo de incremento del salario, pero no tiene ninguna incidencia sobre los otros elementos del salario indispensables para el trabajador. ¿Qué representa el salario mínimo en 130 bolívares el día de hoy para los trabajadores venezolanos? Bueno, es más o menos $2.50. Es decir, si sumas esos 130 bolívares más los $130, podemos decir que estamos ganando, que el salario mínimo integral y que estamos ganando son $132.50. Es decir, con $2.50 creo que no se puede comprar ni una hamburguesa y una Pepsi Cola. En consecuencia, ese salario mínimo definitivamente se lo tragó la inflación, y definitivamente el gobierno tiene que buscar una solución para hacer que el salario sea realmente competitivo y que recupere la capacidad de compra del salario de los trabajadores. Pero el problema es que ese salario no tiene ninguna capacidad de compra, se lo comió la inflación, y el tema del temor a salarizar lo que hoy se recibe como bono, la tendencia ahora es a bonificar el salario, es por el tema de las incidencias. Bueno, o sinceramos la ley orgánica del trabajo y establecemos que eso no tenga incidencia en prestaciones, y tenemos un salario que realmente tenga poder adquisitivo para que la gente, cuando le llegue su 15 y último, tenga un salario que le permita acceder a la canasta básica, que ya está por el orden de los $500. Imagínate, con 130 pues apenas logras cubrir el 20% de la canasta básica. En consecuencia, tampoco los $130 son suficientes. Hay quienes dicen precisamente que el meollo del asunto está allí, en la ley del trabajo, en las modificaciones que se tienen que hacer. Su opinión respecto a eso, y también al proyecto de ley que presentó ayer la vicepresidenta ejecutiva de la República. Nosotros planteamos con el tema de la ley del trabajo que hay que sincerar la situación y recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Si eso implica alguna negociación en materia de prestaciones, si eso implica alguna negociación de otros conceptos laborales, bienvenida sea, pero la gente necesita tener una capacidad de compra cierta, que cuando vaya al mercado con su salario de 15 y último, ese salario de 15 y último le alcance para comprar las cosas mínimas del mercado que le permitan la sobrevivencia durante el mes. En consecuencia, con el tema de la nueva ley, ayer apenas recibimos para la primera discusión, no teníamos el texto a la mano en el momento del debate de la primera discusión, luego llegó el texto y... ¿Lo revisó? Lo revisamos después en la comisión... 13 artículos. En la comisión mixta que se instaló ayer para debatir para hacer la consulta pública para la segunda discusión. Es una comisión que integramos los miembros de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional y la Comisión de Desarrollo Social. Son apenas 13 artículos. Se establece un impuesto, una especie de impuesto parafiscal a las empresas que tengan asiento en Venezuela, que el proyecto está por el orden del 15% del salario de los trabajadores actuales, pero no se ata ni a los trabajadores que trabajan en esa entidad de trabajo, ni se ata tampoco a un fondo de destino de esos recursos. Es decir, nuestra condición y nuestro planteamiento va a ser que se cree un fondo para esas pensiones, de tal manera que ese fondo sea de uso exclusivo para las pensiones. Si estamos diciendo que el motivo de crear este nuevo parafiscal es la situación grave, muy grave, que tienen nuestros adultos mayores, porque bueno, ellos reciben mucho menos de lo que recibe. Ellos reciben tan solo los 130, ellos recibirían tan solo los 130 bolívares del salario mínimo y no reciben ninguna bonificación, tampoco reciben cesta ticket. Entonces es ciertamente muy grave la situación de los adultos mayores, pero si esa pensión no se lleva a un fondo de pensiones dedicado única y exclusivamente a eso y entra al pote del presupuesto. ¿Eso no lo expone claramente la ley? No lo dice, la ley no habla de la creación de un fondo, ni de su mecanismo de administración, ni cómo va a funcionar eso para destinarlo a la causa por la que se está creando este impuesto parafiscal. En consecuencia, una de las condiciones nuestras es, primero, que debe crearse ese fondo especial aparte, administrado de manera distinta y administrado con participación de los trabajadores, con participación de los empresarios, que son quienes van a poner el dinero, y con participación del Estado venezolano también, de tal forma que sea una administración conjunta y que garantice la transparencia de la administración de ese fondo. Y segundo, que ese fondo no solamente deben venir los recursos como consecuencia
de este impuesto parafiscal que se está creando, de esta contribución especial, como lo llama la vicepresidenta ayer en su presentación, sino que también deben ir otros recursos, debe ir a ese fondo. Nosotros estamos proponiendo que todos los bienes incautados en la trama de PDVSA Cripto, producto de la corrupción, vayan a ese fondo para las pensiones, de tal manera que tengamos un mecanismo distinto al financiamiento, no solamente por parte del impuesto que se le está imponiendo a las empresas en Venezuela, porque al final podría terminar convirtiéndose en un impuesto al empleo y eso va a desincentivar el empleo formal y eso va a hacer que se incremente en los costos de la gente, así como el IGTF se transfirió a la gente en los costos y se transfiere 2 o 3 veces cuando haces 2 o 3 transacciones en dólares, porque el IGTF es un impuesto a la transacción en divisa al final, independientemente de que sean grandes o pequeñas. Y eso hace que si haces 2 o 3 transacciones en dólares, en las 3 transacciones se te pecha el IGTF y eso termina pagándolo la gente, pues eso se le recarga al costo de los bienes. ¿Cómo? Advertimos cuando el IGTF que eso podía pasar y ocurrió. Estamos haciendo algunas advertencias con relación al tema de la ley de pensiones que está en discusión en la Asamblea Nacional y las hacemos de la mejor buena fe, en la intención de que sea un instrumento útil, pero que además vaya dirigido esos recursos a la atención de quienes se están convocando como causa de esa contribución fiscal. Nos corresponde despedir, pero quisiera que respondiera esto de manera breve. ¿Están dadas las condiciones el día de hoy del empresariado venezolano para hacer este aporte? En principio sí, pareciera que no es un impuesto confiscatorio ni un impuesto de gran peso para las empresas, pero es indispensable garantizar que no se convierta en un elemento para desincentivar el empleo y no se convierta en un elemento que incremente el costo de la vida de los venezolanos. Muchísimas gracias, diputado Oscar Ronderos, por habernos acompañado en esta jornada, vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y